Bienvenido a Ecos del Alma. El día de hoy vamos a analizar por qué tememos a lo que más amamos. Y esta es una paradoja devastadora completamente. Sientes una conexión profunda con alguien, pero ese alguien te hace daño. Pero la idea de alejarte te produce pánico. Buscas el amor en lugares que solo te dan dolor. Parecería masoquismo, ¿cierto? Pero no lo es. Y tampoco se trata de una debilidad moral. Se trata de codependencia y el apego traumático en acción. Hoy, en Ecos del Alma, vamos a entender por qué nuestro cerebro elige el caos conocido sobre una paz incierta. Nuestra tesis de este capítulo es que el apego inseguro, aprendido en la infancia, especialmente ese apego ambivalente o desorganizado, nos programa para buscar la validación en relaciones inestables. Nuestro cerebro se vuelve adicto a la química del drama. Y esto es confundir la intensidad hormonal, que es el estrés más el alivio, con la intensidad del amor. Pero para entender todo esto, vamos a la raíz de ese comportamiento. Y la raíz está en la teoría del apego. Esta teoría del apego fue desarrollada por John Bowlby y Mary Ainsworth, donde hicieron varios experimentos para conocer cómo es el apego. Y descubrieron que el cerebro de un bebé, de un niño pequeño, se cablea, se forma, se moldea en función de la disponibilidad y de la capacidad de respuesta de su cuidador principal. Si el cuidador principal, su tutor, su papá, su mamá, era inconsistente, es decir, a veces me atiendes, a veces me ignoras, esto causa un apego ambivalente o ansioso en algunos casos. Si el cuidador era una fuente de miedo y de consuelo, que realmente es un abuso mental, se desarrolla el apego desorganizado. Vamos a poner un ejemplo. Imagina para alguien con apego ambivalente, la relación es como una máquina tragamonedas. El 90% del tiempo pierdes, pero el 10% de ese tiempo ganas, lo que desarrolla ese momento de afecto y conexión. Y es tan poderoso que te mantiene enganchado repitiendo el patrón una y otra vez. Por lo tanto, buscas la intensidad del drama porque tu cerebro solo registra ese pico de necesidad como el verdadero vínculo. El conflicto interno no resuelto de la infancia se proyecta la gran mayoría de las veces en la pareja. Pero aquí es donde la biología se une a la emoción. Las relaciones tóxicas son neuroquímicamente adictivas. Hay dos hormonas en conflicto: la oxitocina y el cortisol. La oxitocina es la hormona del vínculo. Se libera durante la intimidad, la confianza, el afecto. Es la base de una conexión segura. Pero en las relaciones traumáticas, o sea, el drama, la pelea, la ruptura, la reconciliación, hoy sí quiero, mañana no, etc., lo que se dispara es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y también se dispara la adrenalina. Cuando el conflicto se resuelve, cuando hay una reconciliación, aunque sea temporal, hay una descarga masiva de placer y alivio, que a menudo viene acompañada de una ráfaga impresionante de oxitocina. Por lo tanto, hay un enganche químico. Tu cerebro, al experimentar esta descarga hormonal de alto riesgo, alta recompensa, confunde el alivio del dolor con el placer del amor. Esta montaña rusa es tan intensa que las relaciones estables y pacíficas, adivina qué, se sienten aburridas o sin chispa,
porque no generan ese pico de cortisol oxitocina al que el sistema límbico se ha acostumbrado. Y el cuerpo ha aprendido a asociar el peligro con la cercanía. Pues bien, la codependencia, desde una perspectiva psicológica, es un trastorno del límite y del foco. En la codependencia, el self, es decir, el yo, está organizado alrededor de las necesidades de la otra persona. Por lo tanto, esa persona codependiente invierte tanta energía en controlar, cuidar o resolver la vida de su pareja disfuncional que evita mirar hacia su propio vacío interno. Esto es un mecanismo de defensa y es un mecanismo psicológico-biológico. Para decirlo con frases más simples, si estoy ocupado salvándote, no tengo que lidiar con mi propia angustia o mi falta de valor. Y entonces la validación viene del rol de salvador, o bien en la cuestión tradicional y cultural, en el rol de sacrificio, no realmente de una fuente interna. Ese comportamiento es reforzado por un sesgo, y ese sesgo es el sesgo de confirmación. Y tu cerebro está muy acostumbrado a eso. Solo se registra en tu cerebro las veces que su ayuda es necesaria y se olvida el daño continuo, confirmando subconscientemente que yo soy valioso si me necesitan para sobrevivir a este drama. Y en algunos casos pensamos, gracias a mí, esta relación sigue adelante. Pero, ¿cómo se rompe esa adicción? Esa adicción se trata de una reprogramación del sistema límbico. Podemos utilizar varios tipos de terapia. Podemos utilizar esa terapia focalizada en la emoción, una EFT. Hay que identificar y articular la emoción del miedo subyacente. ¿Cuál es? El miedo a la soledad, el miedo al abandono. Y como dice Sue Johnson, la EFT, la terapia focalizada en la emoción, se enfoca en crear nuevos diálogos emocionales que reemplacen esos viejos patrones de lucha y de huida. El siguiente paso por hacer es buscar oxitocina segura. Desconectar la oxitocina del cortisol. Realmente ese es el objetivo. Busca activamente conexiones seguras, estables y predecibles, como qué, como amigos, como terapia, como hobbies, como hacer las cosas que realmente te gustan y disfrutas. El cerebro necesita aprender que el amor y la conexión pueden ser aburridos y seguros a la vez. También es necesario establecer límites como acto neurobiológico. Ojo, poner límites no es ser mala persona, poner límites no es ser grosero, es reentrenar al cerebro para que asocie la paz con la seguridad y el caos con el peligro, de tal manera que vamos a invertir la programación que tienes desde tu infancia. Pero a todo esto, no te culpes por amar con desesperación. Tu cerebro lo único que está haciendo es tratando de sobrevivir a una herida de apego. La sanación está en la predictibilidad y en la integración de un nuevo modelo de amor. Para profundizar en la neurociencia del amor y sobre todo del apego, les recomiendo leer a Sue Johnson y su trabajo sobre la terapia focalizada en la emoción, la EFT. Bien, así llegamos al final de este capítulo. Esto fue Ecos del Alma y nos vemos la próxima. Ecos del Alma.